una nueva entrega de Metrópolis con el mismo entusiasmo, a pesar de noticias no agradables, a pesar de inconvenientes con la posibilidad de tener a tiempo las vacunas y naturalmente una semana muy agitada con muchas informaciones. Sí, la temperatura bajó, pero solo la temperatura real, el tiempo, el estado del tiempo, porque la temperatura jurídica, la temperatura política ha estado muy alta durante esta semana. Podríamos mencionar ese enfrentamiento entre representantes de la Cámara de Diputados y el Senado en torno a una ley que comentaremos la semana próxima porque después que el presidente Luis Abinader intervino, la situación bajó y más o menos las aguas volvieron a su nivel. Pero es muy importante el señalamiento en torno al regreso de Argenis Contreras, que lo decíamos en la promoción del programa, sin descartar otros temas que tenemos pendientes. Naturalmente, sí, ready para exportar como siempre. Y la presencia de Argenis Contreras en el país tiene mucha importancia. ¿Hablará o no hablará? ¿Hará un acuerdo o no hará un acuerdo? Eso está por determinarse. Pero ustedes recordarán que Argenis Contreras es el supuesto ejecutor del asesinato de Junior Ramírez, aquel escándalo que estremeció a la población no solo por las denuncias de corrupción y la supuesta extorsión que existía o que hacía Junior Ramírez a algunos funcionarios, sino por la manera como apareció el cadáver de este abogado y catedrático encadenado con un blog hundido en un arroyo, toda aquella perversidad supuestamente para eludir el pago de una suma que él exigía para no divulgar el escándalo en la OMSA. Vamos a seguir el caso, pero sí hubo un aspecto muy importante que algunos comentaristas se atrevieron a dilucidar. Nos importa más el caso de la corrupción que el hecho de sangre. Entonces ahí hay una especie de encuentro ético que es más importante. Pero al parecer Argenis Contreras está dispuesto a hablar y eso le importa a la justicia, le importa a la sociedad y al Ministerio Público, naturalmente, porque sin pruebas es difícil la condena. Es importante destacar que hubo ciertas dudas en torno al regreso o no, ya no de Argenis, sino de los cargamentos con las vacunas correspondientes para la República Dominicana, y eso tiene un poco inquieta a la población, porque si no cumplimos con el distanciamiento, con el uso de mascarilla y estamos solo esperando las vacunas, entonces la situación de nosotros no va a ser halagadora, sobre todo con ese frenazo que la disposición del gobierno de Canadá y de otros países europeos para que no lleguen los turistas aquí es muy, muy perniciosa para las esperanzas económicas que tenemos. De modo que hay que tratar de saber y de indagar si vienen o no vienen las vacunas y cómo están las cifras, luego que escuchamos a representantes importantes del Gabinete de Salud decir que hay inconvenientes, para que nos digan cuántos son los muertos y para que nos ofrezcan los récords pertinentes de las pérdidas de vidas a causa de la COVID-19. Decíamos que en la entrega de hoy comentaremos lo que está pasando, lo que estuvo pasando en la Cámara de Diputados con las entrevistas a las personas que aspiran a desempeñar las funciones en la Cámara de Cuentas. Aquí lo hemos dicho en torno a otros procesos y no solamente en esta jornada, sino desde hace mucho tiempo. Si es conveniente o no exponer a las personas que aspiran
a estos interrogatorios, a esta especie de examen hecho por personas, con todo el respeto, a veces por diputados, por senadores, que no conocen el funcionamiento de esos organismos, pero que conforme a la ley tienen que preguntar, tienen que evaluar a los aspirantes. Lo que se ha visto no es muy halagador, no es muy halagüeño. Hemos visto personas que han confundido el proceso, que han confundido además por qué están ahí y por qué se están exponiendo al escrutinio de la comisión. Hemos visto alardes religiosos, hemos visto golpes en el pecho, pero algo que no falla, y eso sí es lamentable. Muchos candidatos creen, o muchos aspirantes creen, que solo acabando, denostando, criticando los anteriores funcionarios tienen el paso seguro para obtener el premio de la función. Y eso debe cambiar. Usted debe tratar de limitarse, o limitarse no, de explayarse con lo que usted propone, con las habilidades y las competencias que usted tiene, y no entrar en ese afán como si fueran comunicadores, como si estuvieran opinando, solo hablando mal de los que estuvieron y no concentrándose en lo que pueden ofrecer. Con todas las reformas que están planteadas en la República Dominicana de parte de la nueva administración, creo que se impone, y sobre todo con todos esos organismos de la sociedad civil tan activos en este gobierno que parece suyo, yo creo que hay que evaluar el cambio de medidas o de procedimientos para acceder a esas funciones públicas. Así no debe seguirse, porque el saldo es ver mucha incompetencia y mucho deseo de validar posiblemente acuerdos previos que establecen las distintas fuerzas políticas y las distintas fuerzas de la sociedad civil antes de pasar por ese momento que en ocasiones no resulta agradable para algunos participantes. Pero el proceso es consono con la ley, naturalmente, pero lo que hemos visto deja mucho que desear, sin dudas, y no es agradable para la democracia ni para la institucionalidad dominicana. Alguien decía que todas esas personas están desempeñando las funciones en la Cámara de Diputados gracias al voto, y es verdad, tienen absoluta legitimidad, poder y derecho para actuar en esas funciones, pero también hay que saber para qué y en cada caso se deben designar a las personas idóneas que evalúen a otras que aspiran el desempeño de funciones tan delicadas, en este caso, como se trata de ser miembros de la Cámara de Cuentas. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a comentar un asunto muy delicado que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Tiene que ver también cómo se está comportando el sistema de seguridad del 911, qué está ocurriendo ahí. Y también vamos a recordar el desembarco de Caracoles, con un trabajo espectacular de Carlos Julio Félix, que hace unos años compartió con nosotros aquí y con Sagrada Bujosa en Memorias para la Historia. Hacemos una pausa ahora. El Sistema Nacional de Emergencias y de Seguridad, el 911, ha sido un sistema que nos ha enorgullecido a todos, y fue
como yo he dicho, una de las joyas de la corona de la administración pasada. Nos llama mucho la atención la cantidad de quejas sobre la ineficiencia, sobre los maltratos incluso para las personas que piden auxilio y la manera de no atender las llamadas. Hay a mí no me gusta decir ola de violencia, no creo en olas. Yo creo que hay una permanencia de actitudes sociales en determinados grupos colectivos. No es que sube y baja la violencia, se difunde o no se difunde. Pero sí nos llegan denuncias, informaciones de cómo hay robos en la calle, de cómo hay asaltos cotidianos. Ya eso quizás no tanto para el 911. El 911 en esos casos no interviene, pero sí interviene cuando tú llamas de madrugada, cuando tú llamas por una emergencia de salud que tienes en la casa. De modo que hay que indagar qué está pasando, quién quiere hacerle daño a ese sistema y si es de las instituciones que la nueva administración quiere cambiar o transformar o eliminar, porque de otra manera lo que está ocurriendo con esa institución no es positivo. Reitero, con un sistema que nos enorgulleció a todos. Lo que vemos ahí, del Señor quitando los espejos, eso es a la luz del día, igual que la sustracción de celulares. Ahí sí hay que hacer una llamada de atención a la Policía Nacional, porque supuestamente están muy contentos todos los agentes y su director por las condiciones económicas que han cambiado y que piensan seguir cambiando en la policía, pero la atención al ciudadano, a la ciudadana, está ausente en las calles. Nos recuerdan aquí que todas las llamadas al 911 que se han hecho es en medio del toque de queda, de modo que ahí no hay vigilancia y las personas están actuando por la libre. Así que ojo a las autoridades correspondientes, qué está pasando con la seguridad. Muchos dirán, bueno, es que la situación de pandemia, la carestía, la miseria, pero hay que tener cuidado definitivamente con eso. Decíamos, y ahí tenemos las imágenes, que íbamos a hacer un recordatorio del desembarco de Francisco Alberto Caamaño Deñó en compañía de los guerrilleros, de cómo se frustró aquella jornada liberadora que pretendía cambiar el sistema que en ese momento teníamos vigente, imperante. Pero lo más importante, cómo fueron asesinados esas personas, esos dominicanos y dominicanas que venían con una intención. Parte de lo que vamos a compartir con ustedes, unos segmentos bastante importantes, es cómo miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas, le dicen a Carlos Julio Félix, como lo han dicho en otras ocasiones, cómo mataron a Camaño y cómo la orden, sin ninguna duda, era de o para eliminarlo. Así que, para que no se olvide, vamos a compartir esos segmentos de un documental extraordinario que ha hecho Carlos Julio Félix, que se ha divulgado y que nosotros tuvimos la oportunidad hace unos años de compartir con él aquí cuando fue estreno en aquella sesión memorable que dirigía Sagrada Bujosa, llamada Memorias para la Historia. De modo que para que no se olvide, ahí tenemos esos segmentos muy importantes del documental de Carlos Julio Félix. El 11 de junio de 1932, en la capital dominicana, nació un niño que 33 años después se convirtió en un gran regalo a la nación. Se trata de Francisco Alberto Francis, hijo del militar Fausto Caamaño Medina y Enerolisa Deñó Chapman, doña Nonín. La pareja procreó también a Fausto, Luis, Freddy, Emerson, Sigfrido y a Milagros. Yo me siento muy orgullosa de mi hermano, muy orgullosa de saber todo lo que hizo por el país, cómo defendió a la patria.
En el año en que nació Francisco Alberto, Rafael Leonidas Trujillo Molina, el más temible dictador del continente, cumplía su segundo aniversario como presidente. Bajo la sombra del tirano, don Fausto, el padre de Caamaño, alcanzó el rango de general de brigada. Un año después, pasó a ser el jefe del ejército. Con su padre en la cúspide militar, Francisco Alberto ingresó a la Academia Naval cuando contaba con 17 años. 2 años más tarde, fue promovido a oficial. La aspiración de Caamaño, sin embargo, fue ser piloto. En 1954 es ascendido a teniente de navío, o sea, a capitán. Pero yo siempre dije que el pobre era sordo de los pies, porque no sabía bailar. No sabía bailar, pero le gustaba la música clásica, los boleros. Tenía su gusto muy particular. Mírame ahora, fija. Ahora que puedes contemplar tu vida en este instante de silencio puro. En este golpe ausente de violencia y tiempo y movimiento. En este instante en que puedo agarrarme del vacío. Déjame sostenerte, sin tocarte. Tras su retorno de Estados Unidos, donde realizó estudios, su padre lo sacó del país para alejarlo de sus amores con María Paula Acevedo, Chichita, una humilde joven de San Pedro de Macorís. Casado ya con doña Chichita en 1957, a la pareja le nació Alberto Alejandro y luego Francis Alexander y Paola. Posteriormente, con su segunda compañera Vicenta Vélez, Caamaño procreó a Tania, Román y Silvia. Si tenía que castigarme, me ponía de castigo. Recuerdo que una vez le hice una maldad a mi hermana con unos ajicitos picantes, que le di unos ajicitos, los ajicitos, uno de los ajicitos más picantes que hay en el mundo, que es en Cuba, y se lo di a mi hermana como si fuera una fresita. Y ya entonces mi hermana lloró muchísimo. Mi papá me puso de castigo. Me acuerdo que el castigo era mirando para un árbol. Me lo ponía 1 hora. En 1959 fue transferido de la Marina al Ejército, luego a la aviación y posteriormente a la policía con el rango de mayor. Ajusticiamiento de Trujillo. Tras la muerte del dictador, los dominicanos iniciaron un proceso de lucha hacia la democratización. El 7 de julio de 1961, el Partido Revolucionario Dominicano organizó el primer detonante de lucha. Y el 28 de noviembre, Unión Cívica Nacional, agrupación que combatió a Trujillo, convocó a una huelga para exigir la salida de Joaquín Balaguer, a quien le sorprendió la muerte de Trujillo estando al frente de la presidencia de la República. El edificio de la dictadura se ha desplomado y sobre sus ruinas hemos empezado a edificar. En uno de esos momentos en que se reprimía al pueblo, un mayor sorprendió con su actitud a los manifestantes. En tono cortés y con firmeza, Francisco Alberto Caamaño Deñó devolvió la bandera nacional que oficiales represivos habían arrebatado a un grupo de jóvenes. O sea que era un logro y ellos decían que eso era porque había sido estudiante, de que él tenía la formación americana, de que ellos, usted sabe cómo ellos, dándole su baserita a ellos. Pedro Rodríguez Echavarría lidera un grupo de pilotos de San Isidro, Santiago y Barahona y el 19 de noviembre bombardea unidades que consideraba dudosas respecto al plan contra los Trujillo. Se conforma así el Consejo de Estado al frente de Balaguer, además de Rafael F. Bonelli, un representante de la Unión Cívica Nacional, uno de la Iglesia Católica y 2 de los ajusticiadores de Trujillo. Torrenciales aguaceros y rumores caracterizaban la vida de la zona metropolitana. Tan intensas fueron las lluvias que en Ocoa tuvieron que interrumpir las operaciones. Tan pronto cesaron las precipitaciones, Balaguer retornó a Ocoa junto al secretario de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez, y el jefe del Ejército Mayor General Enrique Pérez y Pérez. El 15 de febrero, Peña Gómez envió una carta a Balaguer en la que le decía que la guerrilla obedecía al hecho de que el líder reformista no había cumplido su promesa de un gobierno sin injusticias ni privilegios. Ese mismo día, la embajada estadounidense aclaraba que ningún miembro de su misión militar reconocida como MAC se encontraba en San José de Ocoa y que se les había prohibido a sus asesores participar en las operaciones.
Acorralados permanentemente por miles de soldados, Caamaño y su grupo había decidido dar un golpe de efecto cuando hacía apenas 3 minutos que nacía el día 16. El camión Ficha 749 del ejército avanzaba por las altitudes de la vía que une a Constanza y Ocoa. En medio de la oscuridad, ráfagas de fusiles frenaron el vehículo en que viajaban varios militares. Las llamas iluminaban el lugar y la escena parecía un campo de terror. Subimos al camión, entonces nos retiramos por el filo de la montaña, en medio de una noche lluviosa, oscurísima. Sabíamos que teníamos alrededor 8 o 9 mil soldados. Los guerrilleros continuaron atravesando caminos por los aserraderos, conscientes de que en lo adelante la persecución sería mayor. Como Lalane estaba herido en el talón, un talón no recuerdo si del pie izquierdo, él pisaba mal, pisaba fuerte con una pierna y débil con la otra. No podía hacer todo lo cuidadoso que era necesario en un terreno medio húmedo porque había llovido. Entonces su marca de donde la encontrábamos, de que él había pisado, y esa fue la señal que seguimos hasta dar con los guerrilleros aproximadamente 5 horas después. Cubiertos de neblina, Caamaño y sus hombres se trasladaban entre Monomojao y Cuero de Puerco. Es en esta zona donde el comandante Román decidió un descanso de 7 horas en un lugar no muy espeso de árboles. Caamaño se quitó las botas y aprovechó para corregir un defecto a su fusil. Establecieron orden de vigilancia. Llegamos aproximadamente a unos 12 metros, donde se divisó un guerrillero que estaba descuidado. Aparentemente era el vigía que ellos habían dejado, mientras los demás habían desarmado fusiles, se habían quitado las botas, estaban descuidados, pero no lo veíamos, nada más veíamos al vigía. Cuando yo me viro para llamar a Payero Ulloa, que era la persona que me iba a relevar de 11 a 12, que me giro así para llamarlo, ahí el soldado que me estaba apuntando a la cabeza hizo el primer disparo. El nerviosismo y la incertidumbre se apoderaron de todos. Abrazaban el suelo para evitar que los fragmentos de granadas los destrozaran. Mira, que ahí pasó una cosa que yo todavía me río cuando la recuerdo. Que el guardia puntero que disparó primero le dice a alguien, yo lo oía porque estaban a 9 o 10 metros de mí, en medio de esa balacera, que va y le dice a alguien, mira, que dice el teniente que avance. Y el tipo ni siquiera le contesta. Y entonces vuelve otra vez y dice el tipo, oye, que dice el teniente que avance. Entonces le dice, diga al teniente que venga, hay un bandido ahí mismo, pegado de mí. El bandido era yo. El fiero, como también le decían, le dijo a Canlen que estaba muy mal herido y que no podía continuar. Caamaño estaba junto a Pérez Vargas. Ordenó la retirada, soltó su fusil averiado y fue en auxilio de Lalane, que yacía boca abajo en un charco de sangre. Me llegó la orden de Camaño, me la transmitieron de hombre a hombre, que yo tenía que estar ahí hasta que todos se retiraran. Yo tenía que estar disparándole al grupo de militares para que no avanzaran, fijarlo en el suelo con mis disparos hasta que se retirara todo el mundo. Entonces, cuando todo el mundo se retirara, yo debía retirarme. Estando junto a su compañero malherido, aparecieron varios soldados encabezados por un cabo de Tamboril, quienes capturaron a Caamaño vivo. En algún momento se disparó con fusil, se disparó con M79, que es un arma, un lanzagranada de fabricación norteamericana, muy efectivo, que según las narraciones que he leído en los libros de Hanley Herman y otros, las granadas cayeron precisamente en medio de ellos. Hirieron a varios de ellos. Hirieron tanto a Lalane José como a este joven de Bonao. A Pérez Vargas. A Pérez Vargas. ¿Había desarmado el fusil, Caamaño? No me consta, porque cuando lo atrapamos ya él tenía su fusil. A ver, ¿y cómo apresan entonces a Caamaño? Ese detalle yo lo dejo para cuando yo publique mi libro. Los detalles de cómo se atrapa Caamaño, mi conversación con Caamaño ahí por casi 2 horas. El oficial cuenta que la descarga de la batería del radio le impedía transmitir el aviso a la jefatura. Yo le ordené a un sargento que estaba bajo mi mando que fuera, porque la radio había fallado, la batería habían fallado, que fuera donde el coronel Castillo a informarle que teníamos ya a Caamaño preso, al Coco Mayor. Cuando él iba en camino hacia donde estaba el general, se encontró con el capitán Macho Mejía,
un oficial de la primera brigada que andaba también por ahí, que iban detrás de nosotros cuando llegamos a donde Camaño, y le preguntó que a qué iba, y le dijo, no, que tenemos esto, le informó. Entonces él, por radio, él llamó a su superior informando que, él dijo Caco, pero fue que se equivocó, que ya el Coco Mayor estaba atrapado. Los guerrilleros dedujeron que los heridos eran Eugenio y Armando, y que el Coco Mayor era sin dudas el héroe de Abril. La comitiva que llevaba al prisionero se encontró con Juan René Buchan Javier, quien viajaba en un jeep. Este se hizo cargo de Caamaño. El jefe guerrillero fue llevado hasta el poblado de Nizaíto, donde se había instalado un comando de avanzada del Estado Mayor. El oficial se hizo acompañar en la visión del teniente Almonte Castro y del cabo Martínez del batallón de cazadores, quienes llevaron a Camaño a un lugar donde esperaban varios soldados. El único oficial subalterno que había ahí era su custodia, que era yo. Nadie más se acercaría al prisionero hasta que las órdenes llegaron desde el Palacio Nacional. De allá viene y se acerca el secretario de la Fuerza Armada y le hace más o menos la misma pregunta que yo le digo, Francis, pero ¿por qué tú te embarcas en una cosa así? El coronel Tejada pidió al teniente Castro alejarse del prisionero. En una veo a mi coronel, mi comandante, y le hago señas que ¿qué pasa? Me hace señas que la decisión es que no va a bajar de la loma. No había dudas de que llegaba el final del gran héroe de Abril y Caracoles. Me pregunta, teniente, me van a fusilar. Me le quedo callado. Después la segunda vez me pregunta, bueno, teniente, me van a fusilar, dígamelo, yo soy un hombre. Sí, señor, le van a fusilar. Se dice que García Tejada retiró a Camaño con un empujón y entonces tronaron los fusiles de soldados colocados detrás de los arbustos. Cuando yo le llevo, ya los soldados estaban preparados. Entonces viene el coronel y le da la vuelta y grita fuego. En ese instante él dice, viva Santo Domingo Libre. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Cuando el coronel Camaño cae, la orden que yo recibo, prepara el terreno como si hubiese habido un combate, porque viene la prensa. Se hizo un pool, por eso Goody Pratt, que era periodista del Caribe, va como redactor, y yo, que soy del Listín Diario, me voy como fotógrafo. Y como camarógrafo se escogió a Marino Guzmán, que cubría para CBS. A eso de la 1:15 llegó la información a las Fuerzas Armadas en el Palacio y posteriormente a la casa de Balaguer. Un helicóptero arribó al escenario del crimen alrededor de las 3 de la tarde. En la aeronave viajaban el secretario de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez Reyes, Enrique Pérez y Pérez, jefe del Ejército, y Francisco Amiama Castillo, subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Los periodistas que cubrían Palacio esperaban confirmar lo que ya era un rumor generalizado. Fidel Báez Berg, relacionador público de las Fuerzas Armadas, ofreció la noticia a las 8:30 de la noche. Los reporteros salían apresurados para hacer la información del titular de primera en medio de una llovizna que semejaba de lágrimas que brotaba del cielo. Luis Hernández del rotativo El Sol de Santiago escribía desde Ocoa la siguiente crónica de cortesía última hora. El cadáver del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó tenía 3 heridas de bala. Una se alojó en el lado izquierdo de la frente, otra en el lado izquierdo del esternón y la otra en la parte derecha del abdomen. En la página 20 de la edición del 17 de febrero de El Caribe, José Goody Prats escribía para última hora: el cadáver del ex coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, muerto ayer en un enfrentamiento con el ejército, fue sepultado hoy en una rústica fosa de una montaña de Nizao, próximo al lugar donde fue muerto, poniendo así fin a una de las más extraordinarias odiseas revolucionarias de América. Fue que después que nos notificaron de que ya había fallecido oficialmente y lo habían asesinado, pues entonces nos hicieron la entrega de una carta que él había dejado a los hijos. Una carta en la que nos decía cuáles eran sus objetivos, por qué venía a la patria y por qué quería continuar esa lucha que no había concluido en la Revolución de Abril.
Se enterraron confusiones con la muerte de Alfredo Pérez Vargas. Se decía en principio que era Wellington Peterson Peter, un militante de izquierda que se hallaba en La Habana. Última hora despejó las dudas. Juan Bolívar Díaz escribía que la madre de Pérez Vargas no sabía de él desde hacía 4 años, cuando había salido del país en marzo de 1969. 9 días después de sepultado Caamaño, su madre decía que él no había muerto. Siento la esperanza de volver a ver a mi hijo Francis. No puedo dar por cierto un hecho que no he visto. Para reconocer el cadáver que se dice es mi hijo, nadie como yo podría dar ese testimonio. Mi corazón de madre no me engaña. No lo presiento. No lo creo. He tenido la oportunidad de crecer con las personas que estaban cerca de él y poder interesar dentro de mí esos valores, esos conceptos, ese heroísmo, esa valentía, ese compromiso hacia nuestro pueblo que tenía mi padre. 5 sobrevivientes quedaban en las montañas: Mario Nelson Galán, Holguín Ballero Ulloa, Claudio Caamaño y Hamlet Herman. Agotados, más estresados que nunca y peor aún, sin su comandante, siguieron la ruta hacia el escape de la tenaz persecución. Tan pronto se hizo de noche, rompimos por la parte donde vimos los tiros y salimos del cerco esa misma noche. A las 10 de la noche estábamos fuera del cerco. Así que Caamaño está muerto. Nos ayudó. Braulio cayó en depresión permanente. 3 días después, sus compañeros se vieron forzados a dejarlo en un lugar para volver por él. Sergio le quitó la ropa mojada, le puso un suéter grueso y le preparó un lecho de hierba seca en medio de 2 piedras a orillas del arroyo Limoncillo. Y cuando retornaron el día después, exactamente el mismo de cumpleaños de Claudio, su compañero se había ido al mundo de los que no regresan jamás. Admitieron todo, menos que su compañero estaba muerto. Permanecí entre mis brazos su desmejorado cuerpo, más maltratado que en los tiempos de su niñez hambrienta, cuando vendía ullamas en el mercado de San Francisco de Macorís. Nosotros llegamos hasta los Mogotes de Villa Altagracia, que llegamos 4 hasta los Mogotes. Y ¿Quiénes llegaron? Llegamos, que era jefe de nosotros en ese momento era Juan, que se llamaba Mario Nelson Galán Durán, de Jarabacoa. De Santiago, Ismael, que se llamaba Ballero Ulloa. Y unos 150 metros más adelante caímos en la emboscada. Entonces ahí matan a Juan, a Galán Durán, me hieren a mí levemente y hieren gravemente a Ballero Ulloa. ¿A Hanley nunca lo hirieron? No, porque Hanley no cayó en la emboscada. Se retiró pensando que habían matado a los 3. En las montañas, mientras buscaba cómo llegar a la capital, Claudio se enteró del apresamiento de Hanley a través de la radio. Le dije, mire señor, iba caminando al pasito. Señora, usted, mire señor, eso así. Es a mí, señor, y digo, sí, a usted mismo, Usted no demuestra ser picador de caña, háblame la verdad. ¿Dónde está el pisatín de la caña que picó hoy? No, señor, hoy no hubo tiempo de darme el pisatín. Yo me estaba pudriendo por dentro por reírme, ¿sabes? Pues yo sé que el hombre me estaba engañando. Y habló del Pacto Ginebra. Digo, el Pacto Ginebra está entre usted y yo. Cuando llega la policía, ¿dónde está el comandante? No está aquí ahora, porque había un tenientico. ¿Qué usted desea? Digo, quiero me acompañe para ir a buscar, para ir a trasladar un guerrillero que tengo preso. Usted está loco, guerrillero preso. No me diga eso, no me estamos temblando esa gente de cobarde. Nos fuimos, yo voy para Palacio con él, a la presidencia, pone Balaguer. Y cuando llamo al 43, resolví entregar el hombre ahí.
El 2 de mayo de 1987, 14 años después, el comunicador Julio Jacín decía en su revista 110 que los restos de Caamaño habían aparecido. Lo recuerdo como ahora. Era la 1 de la tarde. Evidentemente nosotros hemos estado no solamente haciendo las pesquisas en torno a Coronel Caamaño, sino a los demás compañeros. Incluso la primera información que teníamos fue nos alegró mucho porque se decía que estaban juntos, que al coronel lo habían puesto en un lado y a Pérez Vargas y a Lalana en otro, y empezamos a acabar ahí, pero no era cierto. Hasta que este hombre habló definitivamente y dijo, habló de su participación directa y todo ha coincidido. Francis, eres el gigante más grande de los últimos años que ha dado la República Dominicana. El doctor Juan Ubiera nos prometió concedernos una entrevista, posiblemente la semana próxima, pero mientras tanto vamos a celebrar con el doctor Juan Ubiera, con ustedes, con esas personas del otro lado, la inauguración de Centromed. Decía un político muy amigo que a él no le gustaba que dijeran del otro lado, y es cierto. No es el otro lado, aunque hay que atravesar el río, pero se trata de Santo Domingo Este. Y en Santo Domingo Este ahora está el Centromed, que es un lugar donde usted puede tener la atención excelente de especialistas en oftalmología para que no tengan que cruzar. Eso tiene una serie de ventajas, desde transitar sin el caos de los entaponamientos, desde evitar tener que transportarte con una emergencia oftalmológica y de disfrutar en tiempo de pandemia, en tiempo de coronavirus, de una atención con todas las medidas higiénicas de seguridad y de atención. De verdad, esperamos la presencia del doctor Juan Ubiera. Mientras tanto, vamos a compartir ese llamado entusiasta de Centromed que tenemos ahí. Del mismo modo, vamos a continuar esa serie hecha por Lisette Herrera Bisonó, de sus rincones, de sus viajes, de sus experiencias en tiempo de pandemia, antes y durante. Siempre es estupendo siempre es una experiencia estupenda, disfrutar del optimismo y del deseo de seguir descubriendo lugares, de disfrutar cada segundo de territorio nuevo, de territorio ajeno que ha tenido y tiene y preserva Lisette Herrera Bisonó. De modo que felicitaciones a Juan Ubiera y a su Centromed y a Lisette Herrera Bisonó, que continuamos con su serie de Los Rincones de Lisette y de viajes en tiempo de pandemia. Ya no tienes que cruzar al otro lado. Centromed es el centro más grande y moderno de oftalmología y medios diagnósticos de la zona oriental. Con tecnología de punta para el manejo adecuado y personalizado de cada paciente, incluyendo cirugías. Enfocados en tu visión, cubrimos todas las subespecialidades con más de 10 especialistas, una óptica y clínica de lentes de contacto. Trabajamos con todas las prestadoras de servicio y ARS. Para tu comodidad, contamos con 50 parqueos techados y vigilados, rampas de acceso para sillas de ruedas y elevadores. Garantizamos tu seguridad manteniendo los protocolos establecidos ante el COVID-19. Centromed, enfocados en tu visión, estamos para servirte. El amor por los viajes fue creciendo conmigo desde los días de mi infancia. Nació fruto de esas horas que pasaba viendo películas y programas de televisión junto a mi abuela paterna.
A través de ellos, viajábamos a distintos países del mundo. El deseo de viajar crecía cada vez que leía un libro o conocía a personas de otros países. O si alguien de mi alrededor llegaba de viaje contando tantas historias. Las memorias, siempre me he dicho, serían lo que me ayudaría a sobrellevar la vejez. Siempre me he imaginado sentada en una mecedora con una sonrisa en la cara, reviviendo mis viajes por los mundos de Dios. No importando mi estado de movilidad, cuando llegue a ser poseedora de muchos años, me sentiré satisfecha si soy capaz de seguir recreando con mis recuerdos todos esos lugares visitados, esas personas conocidas, esas comidas degustadas, esas músicas bailadas, esa arquitectura admirada, esos paisajes disfrutados. Hoy hago acopio de esos tesoros que tenía reservados para cuando tuviera más años. En estos momentos de soledad impuesta por las circunstancias que se están viviendo en todo el mundo, he vuelto a viajar montada en las alas de la memoria, sintiéndome bendecida y alegre de haber alimentado esa afición por viajar. En circunstancias como estas, en las que el encierro hace que los minutos parezcan eternos, reservo excursiones imaginarias. La de hoy, por ejemplo, me lleva de vuelta a mi querido Paraguay. Amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis, esta semana les traemos una presentación, creo que va a ser importante sobre todo para aquellos que nos han seguido todas las semanas en Ready para Exportar. Estamos en un momento importante y decisivo a nivel individual y a nivel de empresa. Ya sabemos que estamos conviviendo y vamos a seguir conviviendo en la pandemia. Ya las proyecciones de los organismos internacionales hablan de principio del 2022 y probablemente mucho más allá, porque aunque tenemos la vacuna, pues repartir la vacuna en el mundo entero y que todos lleguemos a vacunarnos y que suficientes personas se vacunen para que controlemos la pandemia, pues obviamente se va a tomar más tiempo. La realidad es que tenemos que aprender a vivir con las condiciones actuales de mercado y tenemos cada uno de nosotros que somos empresarios, saber que tenemos que tener canales digitales para vender, para informar, para mercadear y que estamos dejando mucho dinero en la mesa si no estamos explotando este canal como este. Yo quiero que antes de que las MIPYMES piensen en que voy a cerrar mi negocio o en qué voy a hacer para sobrevivir, que piensen la opción digital, que busquen ayuda y que exploren ese canal, porque creo que cuando vemos que
tanta gente que está conectada en nuestro país y tanta gente cada vez más consumiendo bienes y servicios online en nuestro país, nos damos cuenta que si no capitalizamos en esto, vamos a perder, tal vez vamos a tener que cerrar simplemente porque soñamos con que las cosas vuelvan a ser como antes. Las cosas ya no van a ser como antes. Han cambiado, la realidad del mercado ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con él. Ya no es de que le vamos a dar al recepcionista o a la persona de venta que responda los WhatsApp cuando pueda, entre una cosa y otra, no. Son actividades dedicadas, canales dedicados, porque el consumidor, el comprador, lo quiere rápido, lo quiere ya, quiere que esa ruta entre ver algo que me gusta y lo compro, tiene que ser corta, porque si no, me fui por otra acción y dejé de consumir en su restaurante o en su empresa. Facilitémosle la vida al comprador para que compre fácil, para que pague fácil. Como el país también tiene que hacer esa inversión en facilitar los temas logísticos, en facilitar los temas de pago, que son un dolor de cabeza, pero como empresa tenemos que agilizar más las opciones que le damos a los clientes. Y hablando de eso, pues hoy les vamos a presentar a ustedes el nuevo portal de Ready para Exportar, readyparaexportar.com, donde ustedes van a poder encontrar y buscar por temas todas las entrevistas, las informaciones que les hemos traído durante estos años en Ready para Exportar aquí en Metrópolis. Van a poder ver todos nuestros videos, pero también van a ver otros tipos de informaciones que pueden buscar por temas. Por supuesto, toda esta información va a estar en español, como transmitimos en Ready para Exportar. Cuando hemos transmitido informaciones en inglés, están subtituladas en español, pero también vamos a tener un espacio para algunos temas, algunos webinars que son en inglés, pero que tienen información relevante y que ustedes lo van a poder buscar con un solo clic. Entonces, Jesús Corona de Next le va a presentar esta página para que se familiaricen con ella, pero sobre todo para que la visiten, para que nos den tareas, nos den sugerencias, nos inviten a acompañarles a su empresa. Si usted tiene una empresa interesante y una experiencia interesante que compartir, si tiene información relevante de actividades, si quisiese que sus actividades también estén promovidas a través de este portal, pues con muchísimo gusto queremos que ustedes sean aliados nuestros en esta búsqueda, porque lo que queremos es que cada vez más personas en bienes y en servicios se integren y aprovechen las oportunidades de los mercados de exportación y de hacer negocios internacionalmente, aún estando en nuestro país, que es de lo que se trata la economía digital. Así que los invito a recorrer esta página, a unirse al grupo de Ready para Exportar en Facebook, donde también van a tener la oportunidad de hacer preguntas, y vamos a tener secciones de preguntas y respuestas y presentaciones y lives y entrevistas adicionales a las que presentamos aquí en Ready para Exportar, que muchas veces por el tiempo es limitado lo que les podemos ofrecer. Así que busca readyparaexportar.com y el grupo Ready para Exportar en Facebook. Mientras tanto, aquí está la presentación de Jesús Corona del portal. Bienvenido a su portal Ready para Exportar. Vamos a explorarlo a continuación. Aquí vemos Researches in English, No More, para aquellos que deseen buscar algún material en idioma inglés. Tenemos Únete a nuestro grupo de Facebook, donde nosotros pues tenemos un espacio abierto donde puedes hacer tus preguntas, participar de lives exclusivos, sugerir temas en un espacio creado a tu medida, donde propiciaremos pues un diálogo entre los agentes de cambio que queremos contribuir con la recuperación económica de nuestro país y de nuestras empresas. Te invitamos a unirte, a buscar readyparaexportar.com y unirte a nuestro grupo de Facebook simplemente dándole clic
al icono que está aquí. Vamos a explorar el site. Aquí tenemos diferentes secciones. Inicio, nosotros, para que sepan un poco más de nosotros, exportar servicios, mercado, pymes exportadoras y COVID-19. Estas son las secciones de los diferentes videos que tenemos disponible como ustedes para material y así apoyarlos a potencializar su capacidad exportadora. En Ready para Exportar hemos compilado entrevistas con expertos de clase mundial, historias de éxito de grandes y pequeños, las posibilidades y retos de los mercados para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel e informaciones relevantes para la toma de decisiones. Este es tu espacio para empezar y crecer. Aquí vemos una breve biografía de Tayana Mora. Podemos ver, dándole a leer más, un poco una bienvenida para este website y algunas instrucciones particulares. Por aquí pueden conocer más acerca de nuestro contenido. Tenemos los videos para ver todos los videos en una galería, blogs y artículos, las alianzas que hemos hecho y pues los webinars específicos que hemos estado grabando. Tenemos nuestro último video que aparece en esta zona, nuestro último video subido. En este caso, tenemos Competir en el 2021, el rol del marketing y la comunicación, que fue por Víctor Bautista. Usted simplemente le tiene que dar clic y vamos a ver que nos lleva directamente pues a disfrutar del video. Aquí en esta zona podemos ver una breve descripción del video y videos relacionados recientes que también podrían ser de su interés. Pueden dejar sus comentarios en la barra de abajo. Tenemos un recordatorio para ustedes siempre de sintonizar Ready para Exportar los sábados a las 10, domingo a las 8 y lunes a las 6 a.m. Aquí tenemos esta sección donde podrán conocer casos de éxito. Bien, aquí pueden poner los temas que sean de su interés y pues aparecerán los relacionados. Aquí tenemos algunos temas destacados por si quiere facilitar su búsqueda. Vamos a hacer un ejemplo con pymes exportadoras. Muy bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos y consejos específicos para pymes exportadoras y ejemplos pues en este aspecto. Tenemos diferentes categorías, las cuales también les pueden servir para la búsqueda. Aquí pueden ver en esta parte izquierda. Y contamos con artículos. Pueden darle clic a los artículos. Y vamos a ver. Por aquí tenemos los más recientes. Vamos a volver a nuestro portal principal para seguir explorando este site. Vamos a ver qué nos falta. Bien, tenemos un webinar gratuito, claves para empezar a exportar. Simplemente tienen que darle acceso gratis. Completan con su nombre, apellido, correo, términos y condiciones. Y pues le dan a acceder y de inmediato podrán disfrutar de este webinar totalmente gratuito. Tenemos los videos recientes subidos, blogs y artículos. Lo mismo que vimos pues hace un momento lo pueden encontrar también en la página principal. También puedes acceder a varios artículos de valor publicados en diferentes plataformas digitales. Aquí tenemos las dos más recientes. Recuerden dónde sintonizarnos. Aquí le tenemos ese recordatorio puntual. Ya le mencionamos por AMED 47, por supuesto, pero también estamos en radio todos los lunes en el matutino alternativo por Fidelity 94.1 FM. Este espacio está patrocinado por Curinde. Pues pueden darle clic también aquí a Curinde específicamente y podrán ver una entrevista que estuvimos realizándole a la zona franca de Curazao, si quieren conocer más sobre ellos. Queremos que sea nuestro aliado. Para ello, envíanos un mensaje para que te unas a nosotros y no solo consumiendo este material, sino que puedes escribirnos y contactarnos
sobre historia, información y casos interesantes. Puedes mandar tu comentario y preguntas y propuestas de tema, ya sea a nuestro correo electrónico market@next.com.do o escribirnos al WhatsApp 809-713-0785. Y pues aquí esta parte ya final de la página. Aquí estamos. Aquí pueden observar esta parte de COVID-19. Pueden darle por aquí. Y pues de inmediato eran algunas recomendaciones específicas de videos realizados en este tiempo de pandemia, con recomendaciones puntuales en diferentes áreas para la digitalización. Vamos a volver al website. Recordándole que estamos a la orden, nos pueden escribir a nuestro correo. Vamos a refrescar por aquí. market@next.com.do o escribirnos al 809-713-0785. Ready para exportar es tu espacio para empezar y crecer. Esperamos que se hayan animado de ver este nuevo portal que hemos hecho para ustedes con mucho cariño, con toda la intención de que toda esa información valiosa que hemos transmitido cada semana a través de Metrópolis se quede y ustedes la puedan usar en el momento en el que ustedes estén tomando decisiones referentes a qué mercado ir, buscando ideas inspiradoras, si me lanzo, si no me lanzo a una nueva actividad o qué tipo de actividad, qué funciona, qué no funciona. Muchas de estas informaciones que le hemos transmitido a ustedes durante las semanas y que ahora están a disposición de ustedes en un clic. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro.